para hablar un poco de uno de los estrenos de cine argentinos que renovaron la cartelera este jueves. Su título es Legítima Defensa y ya tenemos conectado acá por vía Zoom a su director, Andreas Braga, con el que vamos a charlar mientras esperamos la otra conexión. Andrea, buenas tardes. Javier Lucy acá desde Cinefilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo va? A ver, Legítima Defensa, para los que no vieron, no leyeron, un thriller, un policial de alguna manera, con investigador que es fiscal, no hay policía, aunque hay un policía que vuelve a su pueblo y tiene que enfrentarse lo que está pasando del presente y algún pasado por el que rehuyó de ese lugar. Un poco de esto va Legítima Defensa. ¿Cómo se te ocurrió la escritura de Legítima Defensa? Bueno, la escritura básicamente tiene un poco que ver con la necesidad del entretenimiento que yo tengo como espectador y el deseo de hacer una película que yo miraría. Entonces, a la hora de contemplar mi ópera prima, empecé a investigar cuáles eran mis intereses de manera, digamos, que generalmente son irracionales los procesos. Bueno, llegó un momento en donde estuvo bien racionalizarlos para entender hacia dónde iba ese primer acercamiento al guión. Y ahí en donde encontré como el policial, el género ideal para desarrollar lo que más me interesa, que es como eh, contar otra vez las atmósferas y los climas. Entonces, como siempre, como espectador, yo disfruto mucho de las pelis más allá del género, eh, de las atmósferas y los climas que me brindan las varias películas. Yo creo que el cine policial es lo que más te permite jugar con esos elementos. Entonces aproveché y dije, bueno, no estaría mal empezar, empezar con una peli de ese estilo, con ese formato, siempre teniendo en cuenta que es un formato, o sea, eso es como una estructura policial y después uno va a lo hondo de lo que realmente le interesa, que son los contenidos reales, ¿no? Es cierto que quizás para una ópera prima es una cierta, entre comillas, seguridad remitirte a un esquema, una estructura que ya está y después ver ahí cómo se va llenando, se van llenando esos casilleros. Acá hay algo de la clasicidad de este policial negro, de alguna manera, que me parece que está, como vos decís, construido desde los climas, sin tiros, sin demasiada cosa desde ese lugar, sino con algo entre la oscuridad de los ambientes, ese regreso al pueblo, el arte, ¿no? El vestuario, cómo está construido desde ese lugar de oscuridad para un lugar en el que uno está regresando a algo del que estuvo escapando toda la vida. Sí, sí, siempre la oscuridad fue uno de los pilares a la hora de desarrollar los elementos, desde la fotografía a los desplazamientos de cámara, al tono de actuación. Justo ahora lo veo a Alfonso Ajá, conectarse, así que me exactamente. viene bárbaro. Pero bueno, digamos, siempre fue uno de los filtros básicos a la hora de decidir hacia dónde iba la decisión en cuanto a la trama, ¿no? Entonces, como otros, por ejemplo, vos nombraste la oscuridad, pero yo, por ejemplo, te podría nombrar la elegancia, el hermetismo. Entonces, todas esas son como palabras que fueron claves, que fueron como los pilares de todas las decisiones que iba tomando a lo largo de la pre y de rodaje y de todo lo que es el trabajo de postproducción. Pasaban por esos tres conceptos, las Bien, decisiones, siempre. bien, perfecto. Vos ya lo nombraste, vamos a darle la bienvenida. Ahí está conectado y lo Ah, veo yo también, Alfonso Tort, protagonista, uno de los protagonistas de esta Legítima Defensa. Buenas tardes, Alfonso. Javier Lucy, acá desde Cinefilia. hola Javier, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Eh, Buenísimo. Hay algo ahí, recién estaba hablando con Andrea sobre el tema de lo que significa el policial y este fiscal tuyo que tiene unos vínculos muy complicados, digamos, ¿no? Muy secos, muy que no sabe cómo abrirse, pero bueno, que tienen un origen, tienen una cuestión primigenia de por qué se dan como se dan entre tu ex y tu hija. Y ese regreso a ese pueblo en el que el fiscal va por un caso, pero también va por su caso. Total. Sí. eh,
A veces generalmente los policiales, ¿no? Tienen un poco esos componentes, ¿no? Del tipo de hombre, el hombre con problemas familiares, vinculares puede ser con su esposa o su hija en este caso. Es un fiscal además, no es el policía. Pero sí son recomponentes de género también. Em, Creo que también lo que pasó que fue muy fuerte a nivel actoral con Sophie, ¿no? La actriz que hace de mi hija, que ya desde el guión, era un guión que planteaba Andrea bastante fuerte en ese vínculo, en el sentido de que había mucha rigidez entre ese padre y esa hija, ¿no? Como que... Y no cambiamos nada de guión, como que nos la jugamos así. Yo siempre que leía el guión decía, me parecía mucho a mí, Alfonso, ese tipo de vínculo con la hija, pero también entendía que también el policía tiene algo de eso, ¿no? De que los vínculos familiares están como rotos. Y durante la película hay algo que el personaje como medio lo va resolviendo, ¿no? A cual héroe trágico va atravesando también la vida personal a medida que va resolviendo los casos. Creo que en ese sentido la película también respeta mucho el género y hay algo que está muy bien logrado. Y esas primeras escenas te enganchan. A mí me engancharon el otro día cuando la vi en la función de prensa, como que con lo poco objetivo que puedo ser a veces. Pero dije, y siempre me pareció que eran las escenas con mi hija estaban muy bien, ¿viste? Y te enganchan. Ya es un buen gancho en la película, esas escenas con la hija. Sí, totalmente, comparto lo que decís por cómo están actuados, por cómo están dichos, por cómo van al riesgo total, digo, no se cuidan de ser edulcorados o de mostrar un vínculo un poco quebrado, pero hasta ahí, no, digo, porque eso también ayuda al arco, como vos decís, Exacto, del personaje y del vínculo tuyo con tu exacto. hija que se va desarrollando. Eso es algo interesante para preguntarle también a Andrea en cuanto a la construcción del guión, porque digo, hay algo ahí de ese no querer volver del personaje de Alfonso al pueblo, pero que no está en el ambiente, pero que no se resuelve y que recién aparece muy casi al final de la película. Digo, es como algo que está en el fuera de campo, ¿no? Que construye a los personajes, al vínculo que están desarrollando, a la experiencia que están atravesando de descubrir qué es lo que está pasando con el asesinato de estas chicas, pero que no viene como elemento, a ver si puedo explicarme bien, como elemento melodramático para llenar los casilleros de por qué el personaje de Alfonso es como es. Mm, total. No es casual y hay algo en una carta que le deja Eduardo a la hija que le dice que se tiene que volver al pueblo porque tiene en su pasado hay algo de dolor y algo de amor y bueno, y todos esos recuerdos no le permiten seguir con su vida, ¿no? Entonces llega un punto de su presente narrativo en donde siente que es necesario volver y por otro lado vuelve porque la respuesta las puede encontrar ahora en ese pueblo. 20 años atrás la respuesta no las iba a encontrar. Y evidentemente ahí hay toda una odisea que va a pasar ese personaje en Morante, en ese pueblo ficticio. Y cuando logra un poco entender, aunque sea quizás no tanto racionalmente, pero sí emocionalmente y cerrar este círculo con lo que pasó con su madre, vuelve a la ciudad siendo otro tipo de Eduardo. Mm. No diferente porque Eduardo es Eduardo siempre, pero yo sí creo que tiene como un entendimiento superior a nivel emocional, que es lo que posiblemente le haga entender también cómo puede seguir con el vínculo con su hija y cómo lo podría desarrollar de ahí en adelante, ¿no? Sí, totalmente. Y acá aparece lo que aparece y que diferencia al policial negro del policial clásico británico, donde aparece en el policial negro el tema de la corrupción y el tema del dinero. Acá lo social también entra, irrumpe violentamente con una cuestión que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con cerealeras, con cómo se extiende el tema de la soja en el campo, pesticidas y demás. Sí, sí, sí. Obviamente es otra línea narrativa esa que me parece que funciona muy bien en cuanto eh, siendo la trama policíaca y lo que, digamos, da ese cambio a partir del punto medio y empezamos
a entender qué pasa en ese pueblo en relación a los agroquímicos. Es algo que finalmente termina siendo íntimamente conectado con el trauma de Eduardo. Lo que pasa es que antes no tenía herramienta para entender lo que había pasado en su momento, 20 años atrás, 25 años atrás, mientras que en ese presente sí, con todas las informaciones que van surgiendo, más allá de los silencios y de lo hermético que también es ese pueblo, a medida que va entendiendo un poco cómo van pasando ahí las cosas y cómo son las dinámicas de una comunidad en donde se encubren constantemente, ahí en donde encuentra también las herramientas y las herramientas para poder desencriptar lo que era su trauma ahí tildado hace muchos años. Uh-huh. Sí, la manera de resolver viejos traumas. Alfonso, a ver, porque ¿cómo fue el laburo de construir Eduardo, este fiscal, y el vínculo con su amigo Javier Drolás, que ahora es el comisario, y el personaje de Violeta Urtiz Berea, la mujer, que también es amiga, y este problema, y además filmar en un lugar que no es Buenos Aires? ¿No? Porque es otra cosa. Venís a filmar a Argentina y filmás en Córdoba, si no estoy equivocado. Leones es el lugar donde filmaron, ¿verdad? Exacto, sí, fue en Leones en 2020. ¿20? ¿Me equivoco? 21. Sí, 21, perdón. Plena pandemia. Creo que fuimos una semana antes. Recorrimos varias locaciones, ese es un poco mi recuerdo. Ensayamos, leímos. En realidad, eso fue loco. No fue una película que hayamos ensayado mucho. Pero leímos las escenas y bastante que fuimos a los bifes. O sea, fuimos al rodaje con una compresión, pero no habiendo ensayado mucho. Y lo vengo diciendo. Yo, a medida que iban pasando las semanas, o los días más que nada, sobre todo con Javier, con Javier Drolas, que hace el comisario, tengo muchas escenas con él, y había algo del tono de Javier que a mí no sé, me atraía mucho, y es una confusión también el cine, ¿no? Yo creo que, no sé hasta qué punto teníamos pensado, yo creo que Andrea tenía muchas cosas pensadas, pero bueno, las certezas se van comprobando en rodaje muchas veces. Y yo creo que, no sé, Andrea, también creo que estás de acuerdo, lo hemos hablado, como que hay algo del tono de la película que también se fue construyendo a medida que la íbamos filmando. Creo que en el nivel en lo actoral también, y yo miraba algo del tono de Javier que me gustaba, algo introspectivo, y que también habla mucho de un tipo de hombre, ¿no? Unos tipos de hombre, ¿no? Muy introspectivos, muy para adentro. Y que también la fotografía tiene esa cosa media lúgubre, media amarronada. Un pueblo donde hay una oscuridad. Digo, como que desde el guión y después del rodaje se fue construyendo una obra. A ver ahí. A ver si lo... Desde lo emocional, y que me parecía que era muy interesante ese tono. Inclusive lo comprobé también el otro día mirando la película, que me gustó, con un poco de objetivo que puedo hacer también, algo de ese tono. Inclusive siempre decía, mientras la filmábamos, decíamos, está quedando como una película bastante, no sé, fría, como casi finlandesa, en el sentido de algo de lo poco para afuera que Sí. es, ¿no? Y no sé, yo también trabajo un poco desde la intuición, como que a priori no trato de no preestablecer nada para ir al rodaje un poco abierto a lo que suceda. A veces me sirve, a veces no, pero me parece... A ver si... A ver... Y claro, y que por ahí aparezca algo que sea con la verdad, no sé. Un poco, esa fue mi trabajo, me parece. Estaba pensando, Alfonso, sí. que te ¿Me toca... escucho bien? Sí, por ahí se va como en algún momento se entrecorta, pero lo vamos a conseguir, no nos va a ganar la tecnología.
Estaba pensando, Alfonso, que esto que te decía de filmar y no filmar en Buenos Aires, ¿no? Yo te conozco desde Capital, todo el mundo va a Buenos Aires de Augusto González Polo, nos cruzamos en algún festival en Punta del Este en Ah, ese mira. momento, y desde ahí Fantasma vuelve al pueblo, que es una peli que se estrenó durante la pandemia en plataforma y que llegó ahora al Gomón hace 2 semanas, 2 o 3 semanas, si no me equivoco. Digo, son estos personajes, vos, un actor uruguayo que viene a filmar a Buenos Aires, que bueno, en el caso de Augusto, sos el alter ego de un misionero en todo caso, ¿no? Con cómo mira la ciudad, pero te están tocando esos lugares para introducirte en el cine argentino de alguna manera. Sí, se dio ahora, ¿eh? Se dio eso y se dio porque se estrenaron juntas, pero los últimos trabajos ya son más capitalinos, ya soy más porteño. Bueno, te vemos en El Este, Reino, te estamos esperando en la segunda temporada del claro. Reino Y, y la- y las últimas películas que he filmado también, ya tengo más mundo porteño ahora. Pero sí, se dio eso y son coincidencias, no sé, igual me parece re interesante. También Argentina tiene mucho más que Uruguay, ¿eh? Tiene una mirada mucho más hacia la historia y la identidad del pueblo. Hay muchas películas del personaje que vuelve al pueblo, ahora sí, no me viene ninguna. Me acuerdo de una con Ezequiel Tronconi, creo que es, de apellido, sí, que la recuerdo como una película que me gustó, que es un pibe que vuelve a su pueblo y reencontrarse con su padre. sí. Hay una mirada del cine argentino independiente hacia el interior, que es interesante. En esta película, bueno, se mete con un tema más que interesante para abordar y investigar, yo qué sé, me parece Sí, que en eso tal. Sí, para es tenerlo, digo, ahí distinto. como para reflexionar y para pensar, y quizás sin spoilear demasiado, como demuestra la película, donde hay algunas cuestiones que no se puedan resolver tan velozmente, pero por lo menos ahí poner, ¿no?, el ojo y pensar qué es lo que está pasando por lo pronto en grandes extensiones de nuestro país, con lo que significa el campo, ¿no? Y todo eso. Andrea, vos decías, la película transcurre en Morante, un pueblo ficticio. ¿Sabés que existe? Me imagino que sí, que existe un Morante en la provincia de Santa Fe, un pueblo con 80 habitantes, muy chiquitito. Encima lo conozco porque Mirá. está cerca del pueblo donde nació mi viejo, que es Godoy, cerca de Villa Ah, Constitución. Entonces, cuando, En, cuando decías Morante, yo decía, un Morante, ¿qué pasó con esto? Y después vi que no. muy fuerte, no sabía eso. no lo sabíamos. En su momento, en el momento que estábamos filmando la peli, no sabíamos. Lo habíamos buscado así como rápidamente, no apareció. Y te digo más, Morante es el apellido de una actriz italiana que a mí me gusta mucho y lo puse por ese motivo, o sea, nada que Laura, ver, Laura Morante. que se llama Laura Laura Morante, Morante, exactamente. exactamente. Este, y esa fue la razón, en realidad. Y lo buscamos en un momento, no encontramos nada y bueno, nada. Después sí, nos enteramos que efectivamente Que existía. existía un oratorio Morante, pero es un pueblo muy chiquitito. Pero bueno, tiene que ver con esta parte entre Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, que son como el lugar agrícola del país en donde Sí. sí pueden suceder estas cosas que estaba planteando ficcionalmente la película, pero lamentablemente no tan ficcionalmente, digo, porque vemos cotidianamente las disputas de la gente que está viviendo al lado de campos regados por pesticidas y demás. Total. Sí, sí, de hecho toda la parte de los testimonios en la película está basada en testimonios reales que escuché, digamos, mientras estaba escribiendo, mientras estaba investigando un poco sobre cómo desarrollar esa historia. Obviamente no replicando las historias de las personas, pero sí para entender realmente de transmitir un mensaje real de alguna manera y no lo que se me ocurría a mí, digamos, todas las enfermedades que se nombran a lo largo de las declaraciones son, digamos, son casos comprobados. Entonces, bueno, digo, eso, digamos, como autor, eh, es inevitable que uno tiene que tener cierta responsabilidad a la hora de transmitir cuestiones inclusive tan, nada, delicadas como estas, ¿no? Sí, donde el cine, además de entretenimiento, puede ser un toque de alerta para determinadas problemáticas
que atraviesan la cotidianeidad, en este caso de nosotros como argentinos. Andrea, ¿dónde podemos ver Legítima Defensa? ¿Lo tenés por ahí? Sí, Legítima Defensa se estrenó este jueves 23. Por una semana seguro va a estar en el Cine Común en 3 franjas horarias. La de la noche de las 20:20 va a estar la misma semana en la plataforma Cinear Play, gratuita y libre, para que la puedan ver en cualquier momento. Y después hay otros espacios Inca, digamos, a lo largo del país. Sé que en Unquillo, en Córdoba, no recuerdo en Gran Buenos Aires dónde, pero hay otros lugares en donde se puede ver la peli en los cines. Y después hay 2 funciones en el canal Cinear, en el canal de tele. En Cinear TV creo que hoy debe ser la función, no sé si a Una las fue 20 ayer en la noche, Ah. posiblemente una esta noche, no estoy seguro, pero... Bien. Busquen ahí en la grilla del canal de Cinear TV, tienen opciones en los Cinear Inca y en Cinear Play también durante toda la semana, y vayan al cine, porque eso es lo que decimos desde acá de Cinefilia y bregamos porque vayan a ver cine al cine. Andrea, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia. Alfonso, también lo mismo, te esperaremos en El Reino y en estas otras películas donde aceptás la porteñidad. Nada, gracias Javier y un gusto, gracias por esta entrevista. Vayan al cine, sí que es lindo ir a ver una película al cine. Muchas gracias a ambos, los saludamos, gracias por este tiempo. Vamos a Chao, gracias. nuestro. Chao, hasta luego. Hasta Vamos luego. a nuestro tercer tema musical del día, Too Much, Too Young, de The Specials, también que forma parte de la banda sonora de Imperio de Luz. You've done too much.